Para el análisis a fondo de hoy, la verdad es que tenemos sobre la mesa una auténtica montaña de información técnica. Ya te digo, es muchísima información. Mucha tela. Hemos estado revisando actas de simposios agronómicos internacionales, manuales universitarios de fisiología vegetal, artículos de biotecnología aplicada y, bueno, hasta enciclopedias botánicas. Sí, un poco de todo para no dejarnos nada en el tintero. Eso es. Y el objetivo de toda esta inmersión profunda en las fuentes es entender un tema monumental que hemos titulado Las fitohormonas, de 0 a 100 en agricultura. Ujú. Nuestra misión es descubrir cómo un puñado de sustancias químicas, que son indetectables a simple vista, operan como el auténtico cerebro del mundo vegetal. Totalmente. Un cerebro sin neuronas, fíjate. Vale, vamos a desgranar esto. Para arrancar, planteemos una imagen mental, para quienes nos escuchan. Si un mamífero, digamos un ciervo, se enfrenta a un peligro inminente o a un entorno hostil, Sí, la respuesta de su organismo es casi instantánea, ¿verdad? Libera adrenalina, el corazón bombea sangre a toda velocidad y el cuerpo se prepara para salir huyendo o quedarse a pelear. claro, es una respuesta evolutiva que está basada puramente en la movilidad, el famosísimo instinto de lucha o huida. Exacto. Es física pura, movimiento. Pero si pensamos en un manzano, en un campo de trigo o, no sé, en un simple geranio que tengamos en el balcón, Pobres, no pueden salir corriendo. ¿qué va? Están literalmente anclados al suelo. Entonces, la gran incógnita aquí es, ¿cómo sobreviven al calor extremo de agosto, al ataque de una plaga o a una sequía brutal si no pueden moverse ni un solo milímetro? Pues mira, esa es una de las grandes paradojas de la biología. Al carecer de movilidad, las plantas han desarrollado una red de comunicación interna espectacular. Ujú. Esta red les permite percibir los cambios del entorno y alterar su propia arquitectura física y su metabolismo en tiempo real. O sea, se transforman por dentro. Exacto. Y todo este sistema depende de unas moléculas orgánicas muy específicas. Hablamos de las fitohormonas. Y antes de adentrarnos en cómo funcionan exactamente, creo que hay que aclarar una confusión enorme. Leyendo las fuentes, queda clarísimo que las fitohormonas no son, digamos, comida. No, ¿qué va para nada? Ese es el típico error clásico, confundirlas con nutrientes o con fertilizantes. Claro, mucha gente piensa que es como echarles abono. Eso es, un fertilizante, como puede ser el nitrógeno, el fósforo o el potasio, proporciona el material de construcción. Son los ladrillos, el cemento y las vigas de la planta. Vale, Las fitohormonas, por otro lado, son los ingenieros que dan las órdenes de dónde poner esos ladrillos. Son compuestos orgánicos de síntesis endógena. es decir, fabricados por la propia planta. Efectivamente. Y operan en unas dosis tan minúsculas que desafían la intuición por completo. Ya. ¿Y en qué se diferencian, por ejemplo, de las hormonas de un animal o de un ser humano? Pues la diferencia principal está en el lugar de fabricación. Los animales tienen glándulas especializadas, como el tiroides o la hipófisis, que están dedicadas en exclusiva a producir hormonas. Ujú, que luego viajan por la sangre, ¿verdad? Claro, pero en el mundo vegetal no hay glándulas, no existen. Casi cualquier tejido celular, ya sea la punta de una raíz o una hojita joven, puede sintetizar estas sustancias químicas si la situación lo requiere. Anda. Y luego simplemente las transportan a través de la savia o pasándolas de célula a célula. Entiendo. Entonces, si queremos comprender cómo la agricultura moderna manipula hoy en día campos enteros para alimentar al mundo, primero tenemos que conocer a estos ingenieros, ¿no? A los arquitectos originales del crecimiento. ¿Por dónde empezamos? Pues el punto de partida más lógico son las auxinas. Son la primera familia de fitohormonas que la ciencia logró identificar. El nombre viene del griego auxein, que significa crecer. Auxinas, vale. Los documentos históricos que hemos revisado señalan que las bases de su descubrimiento se sentaron por 1928 trabajando con algo llamado el coleoptilo de la avena. Espera, freno ahí un momento. ¿Qué es exactamente un coleoptilo? No, es una estructura botánica muy simple. A ver, cuando una semilla de gramínea, como la avena o el trigo, empieza a germinar, el primer brote que sale hacia la superficie está protegido. Ajá. Está cubierto por una especie de funda o capuchón transparente, pues ese es el coleoptilo. Los científicos descubrieron que si cortaban la punta de ese capuchón, la planta dejaba de crecer en seco. Vaya. Pero si la volvían a colocar,
O si extraían la sustancia química de esa punta y la aplicaban al tallo decapitado, el crecimiento se reanudaba. ¡Qué locura! O sea, se demostró que había una sustancia química fabricada ahí en la punta que viajaba hacia abajo dictando el crecimiento. Eso es, y la auxina más común en la naturaleza es el ácido indol acético. Ese viaje hacia abajo es lo que los textos llaman movimiento basípeto, ¿no? Desde el ápice hacia la base. ¿Y cómo logran exactamente que la planta crezca? Porque, a ver, la pared celular de una planta es muy dura, está hecha de celulosa. Sí, no es como una célula humana, que es más flexible. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues su mecanismo de acción es ingeniería pura. Es algo conocido como la hipótesis del crecimiento ácido. Suena intenso. ¿Lo es? La auxina llega a una célula y estimula unas proteínas en la membrana que funcionan como bombas de protones. Y estas bombas empiezan a expulsar protones a lo bestia hacia la pared celular rígida. Ujú. Al llenarse de protones, el entorno de la pared se vuelve ácido. O sea, literalmente bañan la pared en ácido para ablandarla. Ese es exactamente el efecto. La acidez activa unas enzimas que rompen los enlaces rígidos de la celulosa y la pared se vuelve flexible. Vale. Entonces, como la célula vegetal siempre está absorbiendo agua y tiene mucha presión interna, al encontrarse con una pared blandita, simplemente se estira y se alarga como un globo inflándose. Ostras, es una imagen brutal. Es como ablandar los muros de una habitación desde dentro para poder empujar las paredes y hacerla más grande. Una metáfora perfecta. Y además de este alargamiento celular, las fuentes mencionan que las auxinas imponen algo llamado dominancia apical. Sí, la dominancia apical es el control jerárquico del crecimiento. La auxina producida en la punta de la planta viaja hacia abajo e inhibe el crecimiento de las yemas laterales. Les dice que se quieten. Básicamente, es una orden química directa que le dice a la planta: nuestra prioridad es crecer hacia arriba, hacia la luz del sol. No gastes energía en ramificarte hacia los lados todavía. Construir el rascacielos lo más alto posible antes de añadir balcones. Vale, las auxinas son el primer gran arquitecto, pero supongo que no trabajan solas. ¿Qué va? El crecimiento requiere un equipo completo. Y aquí entran las giberelinas. La historia de cómo las encontramos es, de verdad, uno de los relatos más fascinantes de la agronomía. Sí, eso leía en los manuales, lo de Japón. Exacto. Todo comenzó en Japón a principios del siglo XX. Investigaban una enfermedad devastadora en los arrozales. Los agricultores la llamaban Bakanoe, Bacanoe. que se podría traducir como la enfermedad de las plantas tontas o plántulas insensatas. Plantas tontas. A ver, suena a que hacían algo completamente irracional. ¿Qué les pasaba? Pues que los tallos de estas plantas de arroz infectadas crecían a una velocidad absurda. Se volvían larguísimos, muy delgados y súper pálidos. Ujú. Crecían tanto y tan rápido que la estructura no soportaba su propio peso. Terminaban cayéndose al agua del arrozal y morían antes de poder dar un solo grano de arroz. Madre mía. ¿Y qué causaba esto? Los investigadores descubrieron que el culpable no era un virus, sino un hongo, el hongo Giberella fujicuroi. Ah, y de ahí viene el nombre de giberelinas, claro. Pero, ¿qué hacía el hongo exactamente? ¿Les inyectaba un veneno? Pues esa es la parte brillante del asunto. El hongo no usaba un veneno, usaba un exceso de estímulo. ¿Cómo? El hongo producía cantidades masivas de una sustancia química que obligaba a la planta a crecer sin ningún tipo de control, agotando todas sus reservas. Los científicos lograron aislar esa sustancia del hongo. ¿Ya? Y tiempo después descubrieron que las plantas sanas también producían ese mismo compuesto, pero en cantidades ínfimas y súper controladas. El hongo simplemente había hackeado el sistema de crecimiento natural de la planta. Es decir, un patógeno usó la propia hormona de crecimiento de la planta en su contra, para agotar sus reservas. Es un sabotaje químico perfecto. Desde luego. Pero, en una planta sana, digamos, sin un hongo inyectando una sobredosis, ¿para qué usa la planta sus propias giberelinas? Pues su papel más crítico ocurre en el momento del nacimiento. Las giberelinas son las responsables de romper la latencia de las semillas. Imagina un grano de trigo enterrado en la tierra seca durante todo el invierno. Está inerte. Sí, dormido.
Cuando llega la primavera y la humedad del suelo penetra la cáscara de la semilla, esa agua activa la liberación de giberelinas en el embrión. Orden de fabricar enzimas, concretamente amilasas. Estas enzimas actúan como si fueran tijeras químicas. Vale. Cortan el almidón almacenado en la semilla, transformándolo en azúcares simples. Y de repente el embrión tiene una fuente masiva de energía lista para usar y rompe la cáscara. Literalmente despiertan a la planta. Es alucinante. Y además, a lo largo de la vida de la planta, las giberelinas alargan los espacios entre los nudos del tallo y ayudan a que los frutos adquieran mayor tamaño. Vale, o sea, ya tenemos a las auxinas ablandando paredes para que la célula se estire, y a las giberelinas despertando semillas y alargando tallos. Pero los textos subrayan la importancia de un tercer grupo de hormonas para completar la arquitectura básica, las citoquininas. Exacto. Las citoquininas actúan de forma muy distinta. Si las auxinas hacen que una célula que ya existe se estire, las citoquininas promueven la citoquinesis. Que es la división celular, ¿no? Eso es, la división real. Es decir, coger una célula y dividirla en dos, multiplicando el número de células. Y bueno, su descubrimiento también tiene un componente histórico, digamos, inusual. Inusual se queda corto. A ver, en las lecturas hay una mención a ver si lo digo bien, esperma de arenque. Dime que no leí mal porque me explotó la cabeza. ¿Qué hace el ADN de un pez en un laboratorio de botánica? Pues leíste bien, te lo aseguro. En los años 50, los científicos buscaban a la desesperada qué sustancia química podía forzar a las células vegetales a multiplicarse en un cultivo de laboratorio. Probaron de absolutamente todo. Ujú. Extracto de levadura, agua de coco, y alguien probó añadiendo ADN extraído del esperma de arenque, que resulta que era un material biológico bastante común en los laboratorios de la época. Madre mía, la creatividad científica. Pues sí, para su frustración, el ADN fresco no hacía nada de nada. Pero un día usaron una muestra de ADN de arenque que había sido esterilizada en un autoclave a altas temperaturas y mucha presión. Y el calor modificó la estructura, imagino. Exactamente. La degradación térmica de ese ADN liberó un compuesto que, al añadirlo al cultivo vegetal, provocó una explosión de división celular loquísima. Llamaron a esa sustancia quinetina. Fue la primera citoquinina descubierta. Es una pasada de historia. En la naturaleza, las plantas producen sus propias citoquininas, principalmente en la punta de las raíces, y de ahí viajan hacia arriba. Tienen dos funciones primordiales. A ver, Primero, retrasan la senescencia, es decir, el envejecimiento y la caída de las hojas, manteniéndolas verdes por más tiempo. Y lo más importante para la arquitectura de la planta, rompen la dominancia apical de las auxinas. vale, para que quien nos escuche se haga una imagen mental clara. Imaginemos que las auxinas son el arquitecto principal de un edificio, ¿no? Este arquitecto construye los cimientos, las raíces y diseña la estructura para que suba recta hacia el cielo, como si fuera una torre. Ujú. Por el contrario, las citoquininas son como el diseñador de interiores que viene desde abajo y decide que hay que abrir ventanas, pasillos laterales y nuevas habitaciones. ¿Qué serían las ramas laterales? Si compiten y logran un equilibrio, determinan la forma final de un árbol. Lo fascinante aquí es la brutal economía de recursos que utiliza el reino vegetal. Si observamos a los primates o a nosotros los humanos, vemos un sistema endocrino con muchísimas hormonas supercomplejas, Sí, glándulas, redes neuronales intrincadas. todo muy complejo. Las plantas, sin embargo, logran toda su inmensa diversidad morfológica, desde la brisna de hierba más pequeña hasta una secuoya gigante, con un conjunto muy reducido de hormonas de estructura química súper simple. Y eso nos lleva a la segunda parte de las lecturas. Porque conocer las piezas individuales está muy bien, pero el verdadero motor de la biotecnología es cómo interactúan estas piezas. Claro, el ecosistema. Ninguna hormona actúa en el vacío. Hay un concepto clave en los textos, y es que el equilibrio entre auxinas y citoquininas dicta el destino absoluto de una célula. Eso es. Si ponemos muchas auxinas en la receta de un cultivo de laboratorio, esa célula desarrolla raíces. Si ponemos muchas citoquininas, desarrolla brotes. Pero si se equilibran a partes iguales, la célula se queda en un limbo y forma una masa celular sin forma, que llaman callo. Así es. Un callo es simplemente tejido vegetal indiferenciado. Y manipular ese equilibrio en el laboratorio ha sido el gran avance de la propagación in vitro. Ujú.
Todo esto se apoya en una propiedad milagrosa de las plantas, llamada totipotencia celular. Fíjate que, a diferencia de las células animales, el destino de una célula vegetal no está sellado de por vida. Espera, esto requiere que hagamos una pausa. Dime. ¿Me estás diciendo que una célula vegetal adulta, que ya tiene una función, puede literalmente olvidar que era una hoja y convertirse en una raíz desde cero? ¿Solo cambiando la sopa química en la que flota? Sí. O sea, eso suena a alquimia pura. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pues puede parecer mágico, pero es el poder real de la totipotencia. A nivel genético, cada célula vegetal contiene el manual de instrucciones completo de toda la planta. Al alterar la proporción de auxinas y citoquininas, la célula borra su especialización actual, ¡Wow! vuelve a un estado embrionario y lee un nuevo capítulo del manual. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación para la agricultura es incalculable. ¿De qué magnitud hablamos en el mundo real? Pues de que salva industrias enteras. Imagina la industria forestal o la producción de orquídeas. Si encuentras un árbol élite que produce una madera perfecta o resiste una enfermedad terrible, no quieres jugártela plantando sus semillas, porque la genética se mezcla y el resultado es incierto. Claro, la genética es una lotería. Exacto. Gracias a la totipotencia, los científicos toman un pequeño fragmento de hoja de ese árbol perfecto, lo ponen en placas de Petri, juegan con el balance de estas dos hormonas y generan miles de plantas enteras genéticamente idénticas. Clones perfectos. Clones perfectos, creados en masa y completamente libres de virus. Es una línea de ensamblaje biológica orquestada por dos hormonas. Pero, claro, crecer constantemente y multiplicarse es fantástico en un laboratorio controlado. En el mundo exterior, ser un rascacielos sin límites es peligroso si el terreno se vuelve inhóspito. Desde luego. Si hay una sequía severa, seguir construyendo hojas nuevas es básicamente un suicidio. Y ahí pasamos del departamento de crecimiento al departamento de supervivencia. Entramos en el terreno de la famosa hormona del estrés, el ácido abscísico, o ABA. El ABA es el freno de emergencia del vehículo botánico. Imagina un escenario de sequía o salinidad extrema. A medida que el suelo se seca, las raíces empiezan a deshidratarse. Ujú. Inmediatamente, las células de la raíz disparan la síntesis de ácido abscísico. Esta hormona viaja a toda velocidad hacia arriba, a través de los vasos conductores, hasta llegar a las hojas. Y su misión es ejecutar una acción de supervivencia drástica: cerrar los estomas. Para dar contexto visual a quienes nos escuchan, los estomas son esos microporos que hay en la superficie de las hojas, ¿no? Por los que la planta, digamos, respira. Son poros formados por dos células llamadas células oclusivas. Cuando están llenas de agua, se hinchan y el poro se abre, permitiendo que entre el dióxido de carbono para la fotosíntesis. ¿Vale? Pero al abrirse, el agua de la planta se evapora hacia el exterior. Lo que hace el ABA es alterar los canales de iones de esas células oclusivas, obligándolas a expulsar potasio. Anda. Al perder potasio, pierden agua, se desinflan y el poro se cierra herméticamente. Se sella la escotilla. Al cerrarla, la planta ya no pierde humedad, pero también detiene la fotosíntesis, ¿no? Es un sacrificio calculado. Además, el ABA paraliza la acción de las gibberelinas en los brotes, frenando en seco la creación de nuevas hojas. Al mismo tiempo, enciende la transcripción de cientos de genes de emergencia que fabrican proteínas para proteger a las células de la deshidratación. O sea, un modo búnker total. Totalmente. Y redirige la energía sobrante hacia el crecimiento de las raíces en profundidad, intentando alcanzar agua subterránea desesperadamente. Viéndolo así, podríamos imaginar al ácido abscísico como un asesor financiero implacable durante una brutal crisis económica en una empresa. Me gusta la analogía. En cuanto este asesor nota que falta liquidez, es decir, agua, toma medidas drásticas. Bloquea el uso de las tarjetas de crédito, cerrando los estomas, congela las nuevas contrataciones, prohibiendo generar hojas nuevas, y coge todo el capital restante para invertirlo agresivamente en buscar nuevos mercados bajo tierra, con las raíces. Sobrevivir hoy para poder crecer mañana. Es que el símil del asesor financiero es muy acertado. Ese control del flujo de capital se traduce en biología en la redistribución de los fotoasimilados. Los azúcares y nutrientes que la planta ha logrado sintetizar, ¿no? Exacto. El ABA reasigna esos recursos críticos. Y si la sequía es tan severa que la planta madre percibe que no va a sobrevivir de ninguna manera, el ABA envía todos esos nutrientes hacia las semillas y los frutos. Para salvar a la descendencia. Asegura que la próxima generación tenga reservas para nacer, aunque la planta original perezca.
Es una gestión de crisis brillante. Pero la vida de la planta, y sobre todo de sus hojas y frutos, tiene un final natural. ¿Qué ocurre cuando una hoja ya no es útil o un fruto tiene que caer para esparcir sus semillas? Pues ahí entra otra hormona. Los textos apuntan a un actor muy particular, el etileno. Y lo fascinante es que es la única fitohormona que es un gas. Así es. El etileno es la hormona de la maduración y la senescencia. Regula la caída de las hojas en otoño, un proceso que llamamos abscisión, y controla cómo maduran los frutos. Al ser un gas difusible, puede viajar no solo dentro de la planta, sino a través del aire hacia plantas o frutos vecinos. Exactamente. Y claro, eso explica el clásico consejo de la abuela. Si tienes aguacates o plátanos verdes en casa, los pones en una bolsa de papel junto a una manzana madura. Ese truco nunca falla. La manzana madura emite gas etileno. Las fuentes que hemos leído detallan que en frutos climatéricos, como las manzanas o los plátanos, el etileno tiene un efecto autocatalítico. Autocatalítico. Sí, es decir, percibir etileno del exterior hace que las células del fruto activen sus propios genes para producir aún más etileno. La bolsa de papel concentra el gas y se genera una reacción en cadena tremenda. Claro, se retroalimenta. El fruto descompone su clorofila, perdiendo el color verde, y transforma sus almidones duros en azúcares blandos y superdulces. Y todo esto coordinado por este gas. Es increíble. Hemos visto a los arquitectos del crecimiento, al gestor de la sequía y a la hormona gaseosa que envejece y madura. Mencionemos brevemente a los que completan este escuadrón, según las enciclopedias botánicas, los jasmonatos y las poliaminas. Pues estos operan como sistemas secundarios de seguridad. Los jasmonatos actúan de forma muy similar al sistema inmunológico ante estrés biótico. Bichos, hongos, ¿no? Exacto. Si una oruga empieza a masticar una hoja, la herida dispara la producción de jasmonatos, que viajan por la planta activando defensas químicas, haciendo que las hojas se vuelvan indigestas o directamente tóxicas para el insecto. ¡Qué pasada! ¿Y las poliaminas? Las poliaminas, por su parte, están ligadas al control fino de la división celular y parece que intervienen para que el envejecimiento y la respuesta al estrés sean ordenados, evitando un colapso sistémico rápido. Bien, pues una vez que hemos diseccionado toda la teoría, pasemos al campo real, porque los textos sobre biotecnología agrícola muestran que evidentemente no nos hemos quedado de brazos cruzados mirando cómo las plantas hacen esto solas. Desde luego que no. La agricultura moderna forzó los límites de los cultivos, aplicando todo este conocimiento para aumentar la producción mundial a niveles históricos. La aplicación de bioreguladores sintéticos cambió la historia humana. El ejemplo más rotundo es la Revolución Verde, de mediados del siglo XX. Ujú. El objetivo, como sabemos, era producir más alimento para una población mundial en constante crecimiento. Y una de las herramientas clave fue la manipulación hormonal, específicamente el uso de sustancias antigiberelinas, como el paclobutrazol. Antigiberelinas, o sea, químicos diseñados para bloquear a la hormona que alarga los tallos. Pero, a ver, ¿por qué querríamos frenar el crecimiento de una planta si lo que buscamos precisamente es que rinda más? Porque se enfrentaban a un problema mecánico gravísimo. Con las variedades de trigo altas de la época, al añadir fertilizantes nitrogenados, la planta producía una espiga llena de granos, súper pesada. Claro, mucha comida, mucho grano. Pero su tallo era largo y muy frágil. Cuando soplaba viento fuerte o llovía un poco, el peso doblegaba el tallo y la planta caía al barro, arruinando por completo la cosecha. Este fenómeno se llama encamado. Claro, el rascacielos se derrumbaba por el peso del tejado. Lo que hicieron los agrónomos fue desarrollar variedades de trigo, como la célebre Norin 10, y usar estos reguladores para bloquear las giberelinas en los nudos del tallo. Ajá. El resultado fueron plantas de trigo enanas. El tallo se volvía corto, muy grueso y tremendamente robusto. Ya no se caían con el viento, podían soportar espigas enormes y, de paso, la planta redirigía la energía que antes gastaba en crecer 1 metro hacia arriba directamente a la formación de más granos. Modificar la arquitectura estructural mediante química para salvar la cosecha. Es alucinante. Y no es solo para cereales. Volvamos al pasillo de las frutas en el supermercado. Pensemos en esas uvas sin semillas que ahora mismo dominan el mercado. Todo un clásico. Por definición, la naturaleza no crearía un fruto carnoso sin una semilla dentro, porque la única función del fruto es el envase nutritivo y atractivo para que un animal se coma la semilla y la esparza. Entonces, ¿cómo logramos frutos vacíos? Se logra mediante la inducción artificial de la partenocarpia. Suena complejo, pero es sencillo.
Normalmente, la polinización y la formación de una semilla envían una señal hormonal a las paredes del ovario de la flor para que se engrosen y formen el fruto. ¿Vale? Lo que hacen los agricultores es aplicar una lluvia fina de giberelinas sintéticas sobre las flores de la vid justo antes de la polinización. O sea, engañan al sistema. Engañan a la flor por completo. La aplicación externa de la hormona mimetiza la señal química que enviaría una semilla en desarrollo. Anda. Las paredes del ovario reciben el mensaje de crecer y empiezan a hincharse y acumular azúcares y agua, formando una uva de gran tamaño, a pesar de que jamás hubo fecundación, ni hay semilla dentro. Y en otros cultivos, como la soja, por lo que leí, aplican dosis precisas de citoquininas en ciertas etapas para forzar a la planta a crear más ramas laterales erguidas, lo que mejora la intercepción de la luz solar y retiene más vainas. Sí, es una optimización constante. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Porque leyendo esta intervención masiva en el campo, yo no puedo evitar sentir cierta cautela. ¿No es profundamente arriesgado jugar constantemente a alterar el delicado equilibrio natural de un ser vivo? Si frenamos artificialmente el crecimiento con antigiberelinas por un lado o forzamos la creación de uvas gigantes por otro, ¿no estamos forzando el motor de la planta, estresándola o debilitando sus defensas? Esto plantea una pregunta importante, y de hecho es un principio fundamental en la agronomía moderna. Jugar con el vector hormonal sin entender el resto del ecosistema de la planta es un desastre garantizado. Ya, no es darle a un botón mágico. Las fuentes insisten repetidamente en que aplicar bioreguladores no es magia, para nada. Si tú obligas químicamente a un manzano a producir el doble de frutos, la hormona solo es la señal de obra. Ujú. Si no proporcionas el calcio, el potasio y el agua necesarios para construir esos frutos físicos, la planta colapsará o el fruto será de pésima calidad. Es como apretar el acelerador de un coche que no tiene aceite. Totalmente. Por eso, la regla de oro documentada hoy en día es la moderación y la sincronía. Se recomiendan aplicaciones frecuentes de dosis muy, muy bajas, en lugar de una sola aplicación masiva. Sutileza. Exacto. Y sobre todo, intervenir preferiblemente cuando la planta no se encuentra en un pico de estrés severo por clima. El objetivo en la agricultura contemporánea no es sobreescribir violentamente la biología de la planta, sino ecualizarla, afinando las respuestas que ya tiene en su arsenal genético para optimizar el rendimiento sin quebrar su fisiología. Ecualizar en lugar de sobreescribir. Es una perspectiva fantástica para resumir todo esto. Hemos visto cómo unas moléculas imperceptibles, sin necesidad de un cerebro central o un sistema nervioso como tal, dictan con precisión militar el ritmo del mundo que nos da de comer. Así es. Deciden cuándo un grano de trigo despierta, obligan a una raíz a perforar la tierra seca en busca de agua o transforman un ovario vacío en un fruto súper jugoso. Cada hoja, rama y fruto es el resultado de un debate químico microscópico continuo. Es una maravilla biológica. Y para cerrar nuestra exploración de las fuentes hoy, hay un detalle muy sutil en las introducciones de estos textos técnicos que me parece fascinante y que invita a mirar hacia el futuro. Los estudios mencionan de pasada que en un ecosistema natural y saludable, el microbioma del suelo, es decir, las bacterias y hongos beneficiosos que viven adheridos a las raíces, aportan de forma natural cantidades constantes de auxinas, giberelinas y citoquininas a la planta, viviendo en simbiosis. Sí, la naturaleza ya lo hacía antes que nosotros. Exacto. Y esto deja sobre la mesa una idea profundamente provocadora. ¿Y si el futuro de la agricultura no consiste en tractores rociando hormonas sintéticas sobre las hojas? ¿Será posible que la próxima gran revolución agraria pase por diseñar probióticos de suelo a medida, introduciendo poblaciones específicas de microorganismos para que fabriquen y entreguen estas fitohormonas directamente a las raíces de nuestros cultivos, en la dosis exacta y de forma completamente orgánica? Sería increíble. Sustituir el spray químico por una colaboración biológica en el subsuelo. Es una idea fascinante para que la audiencia siga investigando por su cuenta. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy en este universo químico vegetal. Que siga viva esa curiosidad inagotable por entender el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos.